Buenas tardes. Yo creo que en honor al tiempo y el respeto a los que ya se han conectado, vamos a dar inicio, también sobre todo por la Magíster Vallejo, que se ha ofrecido ayudarnos con esta charla, ¿no? Primero que nada, darles la bienvenida. Soy Cecilia Herboso, jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en nombre de la universidad me complace mucho darles la más cordial bienvenida a este espacio, la idea de este espacio es compartir temas de interés para todos nosotros. En esta oportunidad vamos a desarrollar este webinar con el tema Cómo trabajar nuestra autoestima, a cargo de Marianela Vallejo Melgar. Ella es magíster en Educación Infantil y Neuroeducación, con 11 años de experiencia en el sector educación. Cuenta con una especialización en intervención docente en dificultades de aprendizaje y con formación también en psicoterapia cognitiva conductual. Muchas gracias a todos por el interés como miembros de nuestra comunidad herediana, por participar en esta charla que creemos que será útil y contribuirá a nuestro crecimiento. Para comenzar, por favor, les pido que mantengan sus micrófonos apagados para evitar que se vaya a filtrar algún sonido. Y al final de la charla, nuestra expositora también podrá absolver algunas dudas o consultas que puedan tener. Nuevamente, agradecer la disposición de la Magíster Vallejo para compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Y esperamos que todos estén contentos con esta charla. Muchas gracias. Adelante, Magíster Vallejo. Gracias, Cecilia. De verdad, para mí también es muy gratificante compartir esta tarde con ustedes y poder aportar algo desde la experiencia que uno ya va acumulando. Y bueno, espero que sea muy fructífera. Siempre me ha gustado trabajar de manera interactiva, así es que voy a agradecer muchísimo que en el transcurso del taller puedan participar. Si es que hay la oportunidad en que no hay muchas personas interactuando, simplemente abrir el audio para poder tomar la palabra. Bien, ¿puedo iniciar entonces? Perfecto. Sí, por A ver, favor. permítanme entonces compartir mi pantalla. A ver, a ver. Muy bien. Sí, me confirman si se visualiza, ¿no? Sí. Ok. Bien, antes de todo, siempre me ha gustado saber con qué público estoy conversando, así es que les pediría, si es que dos participantes o tres pudiesen presentarse de pronto cómo se llaman, actualmente qué están realizando, si son ya estudiantes de los últimos ciclos de pronto o egresados y qué expectativa tienen, ¿no? Sería muy interesante poder escucharlos, a ver si puedo saber algo de ustedes. A ver, acá veo a Ángel. Ángel, ¿puedes compartirnos algo? Javier, Edwin. Bueno, no se preocupe. A Ahí ver. Leslie levantó la mano. Ah, de acá no lo puedo ver. A ver, Leslie, te escucho. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Leslie, soy estudiante de la Facultad de Psicología de quinto año. Actualmente me encuentro realizando prácticas preprofesionales 2 de manera virtual en un colegio de Manchay. Estoy orientada al área clínica y bueno, la verdad es que me interesa mucho participar de esta actividad porque me gustaría continuar capacitándome, adquiriendo mayor conocimiento sobre técnicas que podríamos utilizar con el fin de fomentar una buena autoestima en las personas. Gracias. Gracias, gracias Leslie. Y mira, ve, qué coincidencia. Nosotros, bueno, yo también trabajo en una institución educativa a cargo también de varios internos, tratando de fortalecer esas habilidades que ya en los últimos años pues uno va teniendo, ¿no? Y qué bueno poder contar contigo el día de hoy. ¿Alguien más se anima? Bien, nos quedamos con Leslie entonces. Yo sé que en el transcurso de la ponencia nos van a ayudar. Bien, en primer lugar, antes de empezar, espero de que todos se encuentren bien junto a los suyos.
Sabemos que estamos en una emergencia sanitaria, la cual ha traído muchos cambios y producto de ello nuestra situación actual pues se ha visto alterada. También debemos reconocer que ante una incertidumbre se le ha dado más realce e importancia al cuidado de la salud mental. En ese sentido, el cuidado de las emociones ha sido muy importante poder tocarlas y desde diferentes instituciones creo yo que se está haciendo trabajar en el tema del autocuidado, ¿no? En salud mental. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la autoestima, ¿bien? Y para poder saber qué es la autoestima, ¿bien? Tengo que saber desde dónde nace, cuál es el antecedente, y en ese sentido me permito hablar de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Alguien nos puede compartir qué es lo que entiende por inteligencia emocional? No necesitamos un concepto de libro, pero sí más o menos lo que vamos comprendiendo. Algunas palabras que se le vengan a la mente a ustedes cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Recordemos que este término lo vamos a usar en diferentes espacios, no solamente cuando hablamos, por ejemplo, con estudiantes a quienes estamos en constante formación, ¿no? Sino en diferentes áreas. ¿Alguien se anima? ¿Qué palabra se les viene a la mente cuando hablamos de inteligencia emocional? No sé si alguien levantó la manito porque de acá no lo puedo ver. Han puesto chat, están manejando el chat, Marianela. Ok, entonces permítame abrir el chat. Les comento que yo trabajo más con la plataforma Zoom por el tema laboral. Entonces, perdón, el Meet. Ah, Así que el ¿quieres Zoom que te leamos nosotras, si no? te agradecería mucho. Sí, Ya, ponen por ahí manejo de las emociones, Edwin ya, pone equilibrio emocional para toma de decisiones, perfecto. Mayra pone un conjunto de habilidades que nos permiten reconocer y gestionar nuestras emociones. Excelente. Sí, tienen toda la razón cuando comentan sobre lo relacionado a las emociones, ¿no? Cómo es que yo percibo, comprendo, expreso. Y eso creo que todos lo hacemos de manera innata, ¿no? Yo percibo fácilmente de pronto cuando alguien está demostrando alguna emoción, puedo comprender a qué se debe y también yo puedo expresarlo. La dificultad que tenemos muchos, porque no se nos enseña, es en cómo gestionarlas. ¿Bien? Las emociones siempre van a estar. Por más que yo adquiera habilidades blandas, me capacite y mejore, las emociones siempre van a fluir porque somos seres humanos y producto de estas emociones que son necesarias para mi autorregulación, yo tengo que aprender a gestionarlas, ¿no? ¿En qué momento debo eh, saber qué emoción me está perturbando, qué emoción debo fortalecer? Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, efectivamente nos referimos a eso, a todas esas capacidades de poder percibir, comprender y expresar y finalmente gestionar estas emociones que van a ir fluyendo. Debemos reconocer también que en estos últimos tiempos el trabajo de las emociones está cobrando más relevancia. En el tema educativo, actualmente se señala que si nosotros trabajamos en primer lugar las emociones, el proceso de aprendizaje va a ser mucho más significativo. Si nosotros nos desligamos de ese tema, el proceso de aprendizaje va a tener dificultades. Entonces, se está dando realce al tema de trabajar la inteligencia emocional porque nos permite relacionarnos con los demás, nos permite mantener una convivencia saludable y a quien pues no le gusta trabajar, estudiar y permanecer en un ambiente de crecimiento, ¿no? Entonces, con esa finalidad es que se está dando más realce a este trabajo y qué bueno que la universidad también se preocupe por poder brindarles este espacio a ustedes. Entonces, si ya voy reconociendo que el autoestima nace dentro de esta inteligencia emocional, esta inteligencia emocional tiene dos aspectos, ¿no? En primer lugar, tenemos la autoconciencia emocional, que es la conciencia de sí mismo, ¿ya? Es ese conocimiento de mi persona, ¿ya? Hay que practicarlo, ¿sí? Yo les preguntaría a ustedes y pidiera que cada uno de ustedes pueda responderse y si alguno de ustedes tiene oportunidad de escribirlo en el chat sería muy bueno. Para yo poder fortalecer e ir buscando estrategias de lograr este autoconocimiento,
que es a veces difícil porque pasamos por alto, y es una de las técnicas que podemos dar, que podemos iniciar, ¿no? Si yo empiezo a autoconocerme, para mí va a ser mucho fácil esa gestión de emociones. Entonces, las preguntas que yo me voy a realizar, de pronto para algunos serán nuevas, para otros serán ya costumbre, ¿ya? Y voy a pedirles que se las hagan cada uno, ¿bien? La primera pregunta es, ¿cómo me siento? ¿Ya? Como persona. No estoy hablando en algún rol que cumplan, ya sea rol estudiante, rol de hijas, rol de trabajadores, no. Como personas, ¿cómo me estoy sintiendo actualmente? ¿Me encuentro estable? ¿Me encuentro bien? ¿Me encuentro mal? Bien. Lo segundo que puedo preguntarme es, ¿me es fácil identificar lo que siento? ¿Me resulta fácil cuando estoy atravesando por una emoción positiva o negativa? ¿Lo puedo saber en ese momento? ¿O espero de pronto que los demás me lo digan para poder comprenderlo? Bien, si alguien está escribiendo en el chat, me gustaría que lo lean. ¿Ya? Por otro lado, otra pregunta es, ¿qué emociones predominan en mí ahora en esta época, de pronto en esta última semana, este último mes? Y esto va a depender de las circunstancias que están atravesando cada uno, ¿no? Si las circunstancias son de crisis, por ejemplo, pasar un duelo, efectivamente las emociones que vas a sentir van a ser de tristeza, de angustia, ¿no? O de pronto has tenido una experiencia muy, muy positiva, pues estas emociones constantes van a ser pues de alegría, de gozo, ¿no? Pero si dejamos de lado esas experiencias que son muy marcadas y estamos en una situación estable, también es válido preguntarnos qué emociones están predominando en mí, porque hay personas que a veces normalizan una emoción y se tildan de renegonas, se tildan de, yo soy una persona siempre introvertida, muy triste, y no se dan la oportunidad de poder preguntarse si esa emoción constante que están teniendo realmente es válida y me permite crecer. ¿Bien? Otra pregunta que me invita a conocerme es, ¿me cuesta mucho ponerle nombre a mis emociones? ¿O a todas mis emociones que yo percibo les pongo un título positivo? No, ¿te parece que yo estoy molesta? No, yo estoy muy bien. Pero alguien te dice, no, pero yo te veo un poco triste. No, yo estoy muy bien. Y yo misma me engaño y me vuelvo reacia a reconocer esas emociones. Entonces hay que preguntarse, ¿me está costando ponerle nombre? Bien. Por otro lado, a las personas que están cerca a mí, ¿les cuesta identificar mis emociones? Porque de pronto no hay coherencia entre lo que yo siento y lo que expresa mi rostro o mi cuerpo. Porque hay personas que nos es muy difícil leerle las emociones, ¿no? En la consulta hemos observado que están diciendo algo y nosotros esperamos una reacción en su rostro, en su cuerpo, y no la hay, ¿no? Porque de pronto no lo han practicado. Pero hay que preguntarnos también nosotros mismos, ¿nos cuesta a nosotros, a los demás, identificar esas emociones que queremos mostrar? Bien. Y por último, y es lo que debemos hacer constantemente, ¿suelo tomarme un tiempo para pensar en mis emociones? Esto es un trabajo que lo podemos hacer, yo les sugiero hacerlo antes de irnos a dormir, ¿no? Y ese momento en donde ya vamos a descansar, en donde cerramos el día y me encuentro conmigo misma, darme de pronto unos 5 minutos y preguntarme, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me ha ido el día de hoy? ¿Ha sido muy fructífero de pronto? ¿O he tenido muchas dificultades? Y en función a esa autoevaluación, poder tomar algunas decisiones, ¿no? De pronto he tomado, hoy día he reaccionado de una manera incorrecta, entonces, ¿cómo hago para revertirlo mañana? ¿No? ¿A qué compromisos me llevo? Si uno empieza a hacer estas actividades, estas preguntas de autoconocimiento, estamos dando un enorme paso para poder reconciliarlos con nosotros mismos, ¿ya? Entonces, los invito a realizarlo si es que no lo han hecho. Les invito a compartirlo también con sus familias, más aún en esta época en donde estamos en muchos casos aislados todavía en casa, no tenemos la oportunidad de salir. Antes, al menos cuando
había alguna situación en el hogar, al salir al trabajo o a la universidad, podíamos distraernos y despejarnos un poco, ¿no? Y volvíamos ya con otro semblante, otro ánimo. Ahora ya no. Ahora mis clases están acá, mi trabajo está acá, entonces los humores se exacerban y todo el ambiente de la casa se carga, ¿no? Pero si yo empiezo a practicar esto, por ejemplo, en familia, puedo considerarlo a la semana, una vez nos sentamos y conversamos, ¿y qué tal? ¿Cómo te sientes tú? Y si se dan cuenta, poco a poco, cuando vamos practicándolo, a la larga se vuelve un ejercicio automático. Ya no hay que estar buscándole un espacio, sino ya se forma parte de nuestro día a día, de nuestra vida, ¿no? Y como familia, crecer así, créanme que es un avance muy grande, ¿ya? Así que yo se los aconsejo con respecto a esta inteligencia emocional que empieza por el conocimiento, ¿bien? Y el otro punto, cuando hablamos de inteligencia emocional, es la conciencia social, ¿ya? Si yo ya aprendí a quererme, si yo aprendí a observarme, si yo aprendí a conocerme, cómo son mis reacciones, cómo puedo autorregularme, cómo puedo gestionar todo lo que yo siento, entonces ahora sí yo puedo estar en la capacidad de poder observar a los demás. Entonces, ¿qué es la conciencia social? Pues no es algo más, no es algo diferente a lo que significa pues conciencia emocional, pero esto relacionado ya a tu grupo, a tu entorno, ¿no? Es esa capacidad de percibir, reconocer y comprender los problemas y necesidades de tu grupo. Puede ser de tu familia, de tu comunidad, de tu grupo, de tu círculo de amigos, de tu círculo laboral, ¿no? Entonces, eso es conciencia social. Cómo es que yo percibo en el resto esa interacción emocional que vamos a tener, que siempre se va a dar, por más que digamos, no, mi vínculo es únicamente laboral, no siempre hay respuesta emocional, de pronto no nos estamos percatando que sucede, pero sí la hay. Entonces, estos dos aspectos, ya la conciencia de mí mismo y la conciencia social, son la base de esta inteligencia emocional. Y el autoestima se gesta en la conciencia de uno mismo, ¿ya? ¿Cómo me voy conociendo? Obviamente esa conciencia pues tiene muchas características, entre ellas la capacidad de análisis que yo tengo de la situación, la forma en cómo comprendo los cambios a nivel social, la capacidad de búsqueda de apoyo, la resiliencia y entre ellos el autoestima. Bien, entonces ahí empieza a gestarse el cómo me observo, el cómo me valido, ¿no? Y tenemos acá nuestro tema principal. Según las imágenes que vemos, ¿qué podemos entender por autoestima? A ver si nos escriben ahí, cuando hablo de autoestima, ¿a qué estoy haciendo referencia? A ver, desde muy chicos nos hablan de la autoestima, de los niveles, que si tenemos mucha autoestima, que si no tenemos. A ver, creo que sí están escribiendo. Sí. Sí, Janet Castillo dice quererse a uno mismo, amor a uno mismo. Elisa, amor propio, valorarse a sí mismo, valorarse a uno mismo, amor propio. Perfecto, perfecto. Y está bien, ¿no? Es esa estima y ese cariño que yo me debo tener. Bien. Recordemos que la autoestima se va a fortalecer o se va a generar desde muy pequeños, en base a las experiencias que cada uno ha podido realizar, tener y experimentar desde sus grupos, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, en el grupo de amigos también, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se han dado esas experiencias de éxito o de fracaso, es que yo voy a internalizar la valía que yo tengo, ¿bien? Acá juega un rol importantísimo los apoderados, ¿no? En caso de la familia y en caso de cuando estemos en el colegio, la intervención, por ejemplo, de los adultos que son los docentes. Entonces, cuando yo puedo observar a las personas y en una edad, por ejemplo, ya de adultez y observo algunas características de un nivel de autoestima bajo, efectivamente cuando vamos explorando nos vamos dando cuenta que las experiencias que ha atravesado en donde ha habido el fracaso no han sido contenidas adecuadamente. De pronto ha habido burlas,
de pronto ha habido críticas, y es cierto, ¿no? Hay familias muy autoritarias que su estilo de crianza es así, en función a la crítica, ¿no? ¿Y qué tipo de personas forman esas familias autoritarias? Personas inseguras, ¿no? Y la inseguridad está muy relacionada a los niveles bajos de autoestima. Entonces, si hay personas que en una edad adulta tienen y cuentan con una autoestima más elevada, es porque esas experiencias han sido positivas, que a pesar de los fracasos, porque ojo que la ausencia de fracaso no significa que yo me quiera más o menos, la ausencia de el hecho de que haya un fracaso a nosotros nos puede permitir crecer también. Entonces, esas experiencias que han pasado y los adultos que han estado alrededor han permitido contener esas emociones y les han permitido crecer, ¿no? Uno también tiene que ir aprendiendo con qué destrezas cuenta, con qué dificultades también cuenta, e ir aprendiendo a quererlas, ¿no? Las dificultades no es que, bueno, yo soy así, de pronto tengo esta dificultad y con eso me quedo y porque me quiero y me amo mucho, ¿no? No es la idea. La idea es que yo observe una dificultad y diga, bueno, ahora sí me comprometo a mejorar. ¿Por qué? Porque si yo persisto en este problema, me causa dificultad al momento de yo relacionarme con otras personas. Entonces, mi objetivo de al observar puntos negativos es que me comprometa a superarlos, ¿ya? Y obviamente, pues los positivos hay que fortalecerlos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de autoestima, efectivamente es ese quererse a uno mismo, ¿no? En ese sentido, el que yo pueda observar en una edad adulta a alguien que ya tiene una autoestima fortalecida en diferencia a otra persona, también me puede invitar a mí a decir, bueno, está bien, tuve experiencias que no fueron las mejores, no me pudieron contener y darme ese soporte, pues yo a estas alturas, en donde ya soy independiente y tomo el control de lo que me pasa, de mis emociones, también puedo empezar a fortalecer mi autoestima. Hay personas que en base a sus creencias consideran que a cierta edad ya están formados y no pueden cambiar esa forma de percibirse. Y eso es un error, porque nosotros sí estamos en la capacidad de poder moldearnos y mejorar algunas cuestiones. Pero el primer paso es comprender que hay algo que está mal en nosotros, ¿no? Como los estudiantes de psicología que están acá podrán afianzar eso y decirnos que sí, pues cuando nosotros queremos cambiar algo, tenemos que reconocer que algo está mal en mí. Entonces, en función a ese primer paso, podemos seguir avanzando. Bien. Cuando hablamos de autoestima, muchos también hablan del autoconcepto, ¿no? Entonces acá yo puedo encontrar una diferencia, de pronto es leve. El autoconcepto es eso, es la concepción que yo tengo de mí como persona, ¿no? De pronto los diferentes conocimientos que he ido adquiriendo, ¿no? Cómo me voy formando como persona, qué cosas voy incrementando. Mientras que la autoestima tiene que ver con el tema de valor, ¿no? ¿Qué valía le pongo a mi persona? Y esto, como les vuelvo a decir, está muy sujeto a las experiencias que yo pase. Lo que tenemos que aprender es que por más que atravesemos por una experiencia negativa, no significa de que yo empiece a bajonearme, ¿no? Como se dice, sino al contrario, tengo que aprender a agenciarme de mis estrategias y poder darle la vuelta a esta situación. ¿Bien? Entonces, como concepto de autoestima tenemos, ¿no? Que es el juicio que hace una persona acerca de su propia valía. Bien, hay personas que te dicen, sí, yo soy lo máximo, ¿no? Soy muy talentosa en tal o cual cosa. Sí, tengo mis cositas, pero muy buenas. Mientras que otros, cuando les has preguntado, ¿y qué tal? ¿Cómo eres tú en tu autoestima? Te dicen, no, no empiezan a descalificarse. Entonces ya uno ya te da una idea de efectivamente por qué línea están yendo, ¿no? Para un poquito profundizar y nos invite a reflexionar y que todo no sea pues conocimiento, les he traído un cuento. Es un cuento sencillo que lo trabajamos con estudiantes, ¿ya? Permítanme leerlas. El título se llama La Rosa Blanca. Dice, en un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo
y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse, sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección, su perfume, su suavidad, de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios para ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regalaba la Madre Tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse. Hace días que no llueve, pensó. Si se queda ahí, mañana ya estará mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y lo acercó a la ventana. La dejaré allí, la dejaré aquí, pensó, porque así le regalará la luz, le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. ¿Esta soy yo?, pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol, y así, lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor y pensó, vaya, hasta ahora no me he dado cuenta de quién era. ¿Cómo he podido estar tan ciega? La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre a tu corazón. Bien, este cuento es de la página Cuentos para Dormir. Bien, ¿qué opinan? ¿Qué reflexión nos puede traer el compartir esta lectura? Muy sencilla, ¿eh? Nos ayuda a poder trabajar, por ejemplo, con niños, ¿no? Y a nosotros también, en algún momento en que nos podemos estar sintiendo un poco tristes, un poco sin ganas de hacer algo, a veces este tipo de mensajes nos puede dar la luz de visualizar que nosotros somos mucho más que nuestros problemas, ¿ya? Entonces, los invito a poder leerla, a poder buscar de pronto otro tipo de textos que nos inviten a fortalecer esa valía que tenemos cada uno de nosotros. Bien, alguien de pronto nos escribió. Pasamos ahora a este tema. Con el logro de una autoestima elevada, ¿qué conseguimos? O sea, ¿qué beneficios tengo yo si es que efectivamente pues me invito a poder trabajar esa autoestima, a poder observar de mejor manera esa valía que tengo, a poder darme la oportunidad de valorarme como soy, ¿no? Dentro de las primeras cosas que yo voy a lograr, ¿ya?, es aprender a respetarme y asimilar los fracasos. El respeto, a ver, ¿alguien creo que nos escribió? Sí, Edwin Torres dice mejor relación con los demás. Mejoramos la relación con los demás. Excelente, ¿ven? Justo lo que acá estábamos leyendo. Aprender a respetarme y efectivamente esto me va a permitir relacionarme bien con los demás, ¿no? Qué bonito. Asimilar los fracasos. Los fracasos no son malos. Hay un texto muy bonito que yo suelo compartirlo ante situaciones en donde a veces las personas vienen con una situación y dicen ya no puedo más, estoy en una crisis. Y les digo, las crisis son las mejores oportunidades para que tú puedas crecer. Porque la crisis es una desestabilidad que necesariamente te va a pedir a ti que te organices, ¿no? Es un reclamo para que tú digas, no, acá tengo que acomodar algunas cosas para que yo pueda dar un paso, ¿ya? Entonces, una crisis bien manejada, una crisis abordada como debe ser,
te va a permitir avanzar, ¿ya? Entonces, y cuando tengo fracasos, lo que hay que pensar es, ya aprendí, ¿cierto? De un fracaso yo digo, sé que esto me va a pasar, de no me gusta que pase, entonces yo tengo que mejorar la forma en cómo actuar ante esta situación para que no vuelva a ocurrir. ¿Perfecto? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa yo puedo ganar cuando me doy la oportunidad de hablar, de trabajar mi autoestima? A ver quién nos comparte. Otro punto es conocer mis debilidades y proponerse a superarlas, ¿ya? Todos contamos con habilidades, destrezas y cualidades, ¿ya? De las cuales nos sirve para mejorar profesionalmente, para mejorar en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero también contamos con debilidades, ¿no? Dificultades. Lo que tenemos que proponernos es que esta debilidad nos acompañe poco tiempo, ¿ya? Porque tengo que ponerme el reto de superarlo. Entonces, si por algo yo tengo temor a hablar en público, ¿ya? Mi oportunidad se va a dar cuando alguien me diga de pronto, tenemos que exponer, ¿no? Entonces yo tengo que decir más bien, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para yo superar mi debilidad. Ya, de pronto al inicio me costará, me sudará las manos, me pondré nervioso, caminaré de acá para allá, pero en la siguiente ya voy a ir reconociendo qué conductas debo ir minimizando. Y con la práctica, ¿sí? Voy a lograr superar estas situaciones. Bien. Creer en mí misma, ¿ya? También a veces nos cuesta, pero resulta muy importante aprender a darme ese ánimo, aprender a fortalecerme yo misma, aprender a decir, sí lo vas a poder hacer. Obviamente, si es que tienes alguna dificultad, te va a permitir también crecer, avanzar, pero tengo que darme personalmente esos votos de credibilidad, ¿ya? Si imagínate, si yo no creo en mí, no puedo comunicarle al resto que también pueden confiar en mí, ¿no? Y nosotros, bueno, ustedes que están ya dando ese último paso como profesionales, necesitan proyectar eso, ¿no? Porque alguien que se va a atender con ustedes tiene que verlo seguro de lo que están haciendo ustedes. Entonces hay que darse ese ánimo, hay que decir, sí se puede, sí lo voy a lograr, me costará, pero lo voy a lograr. Entonces hay que darnos esa credibilidad, ¿ya? Y como último punto en lo que yo puedo conseguir como beneficio de trabajar mi autoestima, ¿no? Es valorarme a mí mismo y a los demás. Si es que yo me quiero, como hablábamos de la inteligencia emocional, ¿no? De la autoconciencia personal y la conciencia social. Si yo no me quiero, yo no voy a poder dar eso a los demás. Como profesionales, vuelvo a indicar que poder trabajar este tema es importantísimo porque para yo poder brindar un servicio, ¿sí? Porque el trabajo que realizamos es brindar un servicio y si quiero brindar un servicio de calidad, yo tengo que estar convencido de que puedo brindar un servicio positivo, porque cuento con mis habilidades blandas, cuento con una comunicación asertiva, cuento con mi responsabilidad respecto a lo que voy a trabajar y efectivamente voy a extrapolar con mucha facilidad que los demás perciban eso en mí y se va a concretar en que ellos confíen en el trabajo que yo puedo realizar. La experiencia viene poco a poco, jóvenes. Nadie ha salido de la universidad podemos haber sido unos capos en temas de conocimientos. Ya yo conozco muy bien el tema, lo manejo al derecho y al revés. Pero la experiencia de poder brindar el servicio a otra persona, eso lo vas a ganar día a día. Es muy diferente que yo aprenda en las aulas, en los libros, y cuando me encuentre con una persona, al ser un mundo muy particular, voy a tener que poner a prueba todo lo que aprendí. ¿Bien? Entonces, esa experiencia la vamos a ganar poco a poco, no tratemos de correr, al contrario, validar mucho la oportunidad que tengamos en el acercamiento, ¿no? que se dé ante el servicio que puedan brindar dependiendo de las carreras en las que se encuentren. ¿Bien? Y bueno,
como último punto, acá sí voy a pedirles que participen en el chat, ya lo tengo habilitado, así que puedo leerles con facilidad. Son píldoras, ¿ya? Que son así como cosas chiquititas, ¿ya? Eso es para cerrar, en las que me pueden ayudar a mí a mejorar esa autoestima. Ya hemos hablado de la base principal, que es el autoconocimiento de mis emociones, que es lo básico, ¿ya? En función a ese autoconocimiento, créanme que todo lo demás a nivel de gestión de emociones viene solo, ¿ya? Entonces, a ver si completamos en el chat. Una píldora que yo me puedo dar o le puedo dar a otro es creen, ¿con qué lo puedo completar? ¿Cree en quién? ¿En quién debes creer como píldora? Cree en ti, me dice Elisa. Muy En ti bien. mismo. Así es, cree en ti mismo. Eso es lo que tú debes señalarte todos los días, ¿ya? En mí misma, dice Floyda. Todos los días. Y si puedes compartirlo con otras personas, ya sean tu familia, tus hermanos, tus pacientes, las personas con que trabajas, tus compañeros de la universidad, sería excelente, ¿bien? Cree en lo que eres capaz de lograr. Excelente. Gracias, Catherine. Gabriela dice, cree en tus habilidades. Excelente. Muy bien. Así es. Entonces hay que repetirnos esas píldoras constantemente, ¿ya? Siguiente. Eres único. A ver, ¿con qué lo completo? Eres único. No te, no te limites. Elisa, gracias. Henry, no te compares. Excelente. No te Elisa menosprecies. también. Ujú. Muy bien, no te compares, nos dicen. Así es. No te menosprecies, nos dice Ashley. Ashley Melgar. Muy bien. Entonces, no te compares, no te menosprecies, no te limites, no te autolimites, también nos dice Florida. Es cierto. A veces cometemos el error de ver a la persona que está al lado y decimos, mira, ella está logrando cosas y yo no. No, ella puede tal cosa y yo no. ¿Ya? Eso no nos ayuda a crecer, ¿ya? Entonces, muy bien, esa píldora está muy bien, está funcionando bien en ustedes. A ver, antes de pasar, nos dice Julio, no te aísles, en esta época es muy importante, no te aísles. Agénciate de tus redes familiares, de tus redes de apoyo, ¿bien? Catherine también dice, eres único, no hay nadie como tú, eres especial, excelente. A ver, la siguiente píldora dice, siéntete orgulloso de cómo Edwin nos dice de cómo eres, Elisa también, de cómo eres. Excelente. Siéntete orgulloso de cómo eres, ¿ya? De tus valores. Así es, porque nosotros somos parte de eso, ¿no? De qué valores vamos, son nuestros pilares. Marisabel también, ¿no? Siéntete orgulloso de cómo estás haciendo, de cómo estás logrando las cosas, ¿no? Podrían ser ahí. Cómo estás logrando las cosas, como les dije, poco a poco. Poco a poco se van a ir volviendo profesionales de éxito porque van a irse perfilando, ¿no? Con la experiencia que van atravesando. Miriam dice, siéntete orgulloso de cómo piensas. Así es, de cómo piensas. Y Julio, de cómo lograste llegar hasta aquí. Catherine, de cómo creces día a día. Mira, qué bonito. Esas píldoras, aunque parezcan frases cortas e insignificantes, créanme que para una persona que está pasando por situaciones en donde no avisora salida, estas píldoras son geniales. Por eso es que digo, estas palabras deben ser constantes en nosotros, porque no sabemos a quién se la damos y cuánto bien le pueden hacer, ¿no? Martín nos dice, siéntete orgulloso de cómo has crecido. Así es, cada quien crece a su ritmo, ¿ya? Otro, a ver, ¿con qué lo puedo completar? Ojo, que es una píldora de la autoestima, ¿a qué debo aprender? A mejorar cada día, nos dice Ashley. Janet nos dice a valorarte. Edwin a superarte siempre. Elisa a decir no, a quererte, a perdonarte, a aceptar tus errores, a escucharte a ti misma, a engreírte. Con esa palabra me voy a quedar, a engreírte. ¿Cuántos de ustedes a veces posterga algo que quiere hacer? ¿Mm? A veces lo hacemos, a veces los postergamos, ¿no? Cuando vamos de pronto ya creciendo, teniendo familia, son ya jefes de hogar, esto a veces se van postergando y empezamos a asumir un rol de padre, de decir, no, pues yo ya por mis hijos hago todo, y yo creo que eso no debe pasar. Entonces, cuando ustedes vayan creciendo, yo les sugiero, no pierdan es engreírse a ustedes mismos, ¿no? Si ustedes están bien consigo mismos, créanme que van a poder dar mucho a los demás.
Bien, acá hay más palabras, nos dice aprende a soñar, aprende a superarte, aprende a no olvidarnos de nosotros mismos. Claro, lo que yo les decía, ¿no? No hay que postergarnos, ¿sí? No hay que postergarnos. Muy bien, acá lo replica, ¿no? No nos posterguemos, por favor, ¿ya? Siempre va a haber momento de a encontrarnos con nosotros mismos. Muy bien, otra píldora acá tenemos. Atrévete a salir de tu zona de. ¿Con qué lo puedo completar? Aprende a salir de tu zona de confort. Todos hemos coincidido ahí. Sí, yo también he puesto eso. Aprende a salir de tu zona de confort. Cuando nos encontramos en zona de confort, créanme que a veces ahí nos estancamos. Y les hablo a nivel personal, a nivel profesional, en todos los niveles. Ahí estoy cómoda. Y después de un tiempo me doy cuenta de que, oye, pero no crecí. Me postergué porque me sentí muy cómoda. Entonces, no, de vez en cuando sale de tu zona de confort, atrévete a hacer cosas nuevas, asume retos. Si te cuestan, créeme que los vas a disfrutar más porque esa adrenalina que sientes al decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Es algo nuevo a pesar de la edad y la experiencia, créeme que te va a nutrir muchísimo cuando termines la experiencia. Si fracasaste, dirás, aprendí qué cosa no debo hacer. Y si te fue bien, dirás, excelente, ¿ves? Confiaba en mí, creí en mí y lo pude hacer. ¿Bien? Atrévete a salir de tu zona de límites, nos dice Miriam. Es cierto, ¿no? Otra píldora más tenemos acá. A ver, completamos. Practica el auto. Una vez en una ponencia, quien disertaba decía, regálate autos, ¿no? Pero regálate la autoestima, el autoconocimiento, la autorregulación, ese tipo de autos, ¿no? Bien, practica el autoconocimiento, el autorrespeto, el autocuidado, la autovaloración, el autocontrol, el autoanálisis, el autorrespeto, el autoamor, el autocontrol. Empecemos por nosotros. A veces somos muy fáciles de decir, oye, aprende a controlarte, ¿no? A señalar. Oye, aprende a respetar. Oye, aprende y empezamos a indicar el resto. Entonces yo me pregunto, ¿y qué tal cómo nos va con nosotros? ¿Ya hemos aprendido nuestros autos? ¿Ponemos en práctica nuestros autos? ¿Cómo nos va en nuestros autos? Ah, ya. Entonces, empecemos por uno mismo para poder conversar con el resto. Otra píldora más. Evalúa tu sistema a ver, ¿qué sistema debo yo de tener en cuenta que de creencias? Henry, le has dado en el clavo, ¿ya? De creencias. Yo les decía que cuando uno va creciendo, ha sido un depósito de esas creencias, ¿no? De esos aprendizajes, como nos dice Gabriela. Y muchos a veces no nos permiten crecer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esa creencia de que, a ver, no sé, algo que pasa en los colegios, en las familias. Hay familias que me dicen que hay maltrato, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Y la familia dice, no, pero yo no puedo divorciarme, ¿no? En mi familia el divorcio es mal visto. ¿Cómo yo voy a atreverme a hacer eso, ¿no? No, libérate de esas creencias. Esas creencias, si no te permiten crecer como ser humano, si no te permiten fortalecerte como persona, deséchalas, cámbialas, porque no te están haciendo nada bien. ¿Bien? Y por último, permítanme compartir esta última píldora ya para cerrar esta actividad. Cuida el lenguaje que utilizas para hablar de ese lenguaje que puede ser interior. Excelente, Gabriela, de ti mismo. ¿Ya? Ángel ya va un poco más allá y dice de ti y de los demás. Sí. El lenguaje es la expresión del pensamiento. ¿Ya? Y lo siguiente que viene ahí es la expresión de la conducta. Entonces, cuida mucho el lenguaje. ¿Ya? Para hablar de ti misma, no te atribuyas etiquetas con facilidad, ¿ya? Yo te aconsejo que no lo hagas, no te pongas el título de algo, ¿no? Si tienes que valorar algo, valora tu conducta. Por ejemplo, tengo dificultad para cocinar, ¿no? Es la conducta de cocinar, pero yo como persona sigo valiendo muchísimo, ¿ya? Entonces, cuidemos mucho ese lenguaje, con el resto igual, si es que tienes
interacción con niños, como hemos indicado, la autoestima se va fortaleciendo en la niñez. Si tenemos niños cerca, ya sea como usuarios, como pacientes, como familiares, como hijos, tengamos muy en cuenta cómo nosotros somos parte de esa autoestima. Entonces, utilicemos un lenguaje adecuado con ellos. Siempre señalemos que la observación es a la conducta, no al ser humano. ¿Bien? Gracias por su participación. Creo que al final hemos podido coincidir e interactuar mejor por el chat. Les agradezco muchísimo. Cecilia, Chelsea, gracias. Y bueno, espero que les haya gustado y a mí sí me ha encantado compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Si hubiesen preguntas, las escucho o los leo para poder de pronto afianzar algo que ha quedado inconcluso. Bueno, primero agradecerte a ti, Marianela, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros, y también agradecer a todos los que están presentes aquí, escuchándote, ¿no? Igual, bueno, quería comentar, mientras alguno se anima a hacer alguna pregunta, que voy a compartir una pequeña encuesta a través del chat. Si por favor nos pueden apoyar contestándola. Y bueno, igual Marianela está dispuesta a contestar todas sus preguntas, chicos, así que si se animan, pueden abrir sus micrófonos en este momento o tal vez escribirlo a través del chat. Ya, acá tengo uno, Chelsea, dice, ¿podría brindarnos herramientas para mejorar, para manejar el enojo, ¿no? Considerando que el enojo es una emoción, es la ira, es esa emoción con la que muchos tenemos que lidiar, lo primero que tenemos que aprender acá es a esperar que ese enojo pase. El objetivo no es que la ira se vaya, ¿ya? Aquel que diga, yo voy a trabajar para que nunca más experimente ira, está yendo por un mal camino. La ira se va a dar porque es una alerta de que algo no nos está gustando. Lo que tenemos que hacer es manejarlo con lo que clásicamente nos dicen, saber respirar. Lo usual que nos dicen es, tómate 3 o 10 segundos, aspira fuerte, contén el aire, porque en esa contención que hacemos, disipamos la mente, pero ojo, disipemos la mente, porque hay personas que en esos 10 segundos empiezan a poner su mente a 1000 y después terminan peor y desbordamos más emociones. Pongamos la mente en blanco y luego empecemos a exhalar, ¿ya? Y eso nos va a ayudar. Otra cosa que a mí me ayuda con jóvenes es que contemos hasta 3. En la primera cuenta debe ser 3 cosas que yo observe, así en el momento en donde esté. Por ejemplo, yo ahora estoy acá y digo, ya, 3, 1, un libro, 2, un bolso, 3, un florero, perfecto. Ahora bajo a 2 cosas que yo quisiera tocar de lo que puedo observar. Cómo yo, si puedo tocarlo en el momento, perfecto. Por ejemplo, ahorita, 1, empiezo a tocar, ya, 2, tengo otra cosa acá, ya estoy limitando mi mente. Y 1, puedo bajar a poder percibir un olor, porque a veces cuando estamos enojados todo se bloquea, pero si yo empiezo a contar de esa forma, 1, a ver, ¿qué olor puedo percibir? Trato de ocupar mi mente. Y en esos 3 conteos, ya mi ira se ha ido. Entonces, a mí me permite otra vez volver a estar en modo equilibrio para poder contrarrestar la situación aversiva, porque obviamente para yo sentir ira es porque hay algo aversivo que está pasando. ¿Bien? A ver, me pasé hablando y luego no leí más. Aquí tenemos otra pregunta de Janet Castillo. ¿Qué ejercicios de motivación mental podemos usar para aumentar la autoestima? En primer lugar, empezar por el autoconocimiento, que son esas preguntas de cómo me siento, cómo soy. Ya me cuesta ponerle nombre a mis emociones, eso es básico. Y podemos compartirlo y hacer diario de nosotros las píldoras, ya hablarme a mí misma, porque ojo que si espero que otros empiecen a reconocer cómo soy, créanme que a veces te puede jugar una mala pasada. No dependas del resto, sino de ti misma. Empiezas a decirte cuáles son tus cualidades, a ir señalando y resaltando lo bien que te sale, lo buena que eres en muchas cosas, ¿no? Y en lo que te va mal, decirlas, bueno, a esto me voy a comprometer. Eso te puede ayudar porque puedes hacerlo parte de ti día a día. Bien, ¿alguien más? Y aquí tenemos otra pregunta de Catherine Sofía Alarcón. ¿Qué conductas deberíamos evitar si estamos trabajando en mejorar nuestra autoestima? Compararte.
Compararte, yo creo que eso es uno de nuestros cabes más grandes que nos ponemos a nosotras mismas, ya cuando empezamos a ver a nuestro par y decimos, uy, no, acá estoy mal. Eso creo que debemos evitar hacerlo. Tenemos otra pregunta de Catherine. ¿Qué técnicas nos puede brindar para trabajar el autoestima en los niños? En los niños, principalmente, pedirles que se les hable por su nombre, ¿ya? Empoderarlos en que ellos pueden elegir, ¿ya? Empoderarlos mucho en ese sentido, validar sus emociones, ¿ya? Si te sientes triste es válido, perfecto, está bien sentirse así. Si estás llorando, perfecto, yo también lloraría como tú. Validar mucho lo que está haciendo, ¿ya? Eso también va a fortalecer su seguridad y por ende la autoestima. Tenemos otra consulta de Elisa Patricio. ¿Cómo podemos dejar de tener pensamientos irracionales si llegan como una lluvia de pensamientos? Bloquea, el bloqueo de pensamientos. Lo que yo te decía, el ejercicio de mirar, buscar qué tocar, te ayuda mucho. Y es lo que puedes hacer en cualquier momento. Estás en el carro, de pronto ten algo que te saque de ese espacio, ¿no? Bloquea pensamientos. Ya, obviamente, si lo que tendrías que evaluar es que si estos pensamientos irracionales son muy perturbadores, ya tendrías que evaluar y si está incidiendo en algún área de tu vida, por ejemplo, estos pensamientos son tan repetitivos que no puedo trabajar, no me permite concentrarme para estudiar, sí sería necesario que ya acudas a una visita con un terapeuta para poder ver cuánta implicancia negativa está teniendo en tu rol de vida, ¿no? Bien. Tenemos aquí otra pregunta de Mayra Anicama. ¿Cómo se puede trabajar con estudiantes que tienen pensamientos muy negativos al sacarse bajas notas? Habría que explorar un poco ahí dónde se ha gestado esto. Recuerden que cuando trabajamos con niños o adolescentes, ellos son el síntoma de lo que está pasando en casa. Bien, entonces me pasa a mí en el trabajo, los padres vienen y piensan que el área de psicología es un depósito y te dicen, mi hijo está mal, a ver, haga lo que pueda, yo ya no sé qué hacer. Y no, ahí les decimos, no, alto, ¿no? Con quien yo voy a trabajar primero es con ustedes, porque ustedes están fortaleciendo algo negativo en casa. Entonces, posiblemente ahí los papás estén sobreexigiendo mucho, no validan de pronto una nota probatoria, ¿ya? Porque hay papás que te dicen, una niña dice, mamá, me saqué 16, y empieza una lluvia de críticas. ¿Por qué 16? Si tú eres inteligente, debes aspirar a un 18, a un 19 y a un 20. Entonces, si trabajamos con la familia respecto a cómo se está gestando este problema, créanme que la solución va a ser mucho más rápida. Tenemos otra consulta de Julio. Si puede dar algunas recomendaciones para el manejo de la ansiedad. La ansiedad, tratemos de buscar situaciones que para cada uno nos brinda liberación. Y eso va a depender de cada persona. A mí, por ejemplo, me da tranquilidad observar la calle. Entonces, cuando yo sienta que la ansiedad está empezando a empoderarse de mí, tengo que empezar a toparme con esas experiencias positivas, ¿no? De pronto, para mí me agrada mucho poder conversar con otra persona. Cuando ya empiezo a sentir ansiedad, tomo el teléfono, me contacto con un familiar, con una amiga y empiezo a bloquear la mente, ¿no? Entonces, tengo que reconocer, por eso les decía, todo se gesta en la inteligencia emocional, en cómo yo gestiono emociones. Si yo sé cómo me siento, qué cosas me hacen sentir bien, qué cosas me hacen sentir mal, yo puedo fácilmente saber qué estrategia uso para qué situación. Tenemos otra pregunta de Janet Castillo. ¿Qué herramientas ayudan a mejorar el apego en niños? ¿Cómo prevenir en ellos que no sean adultos dependientes de sus emociones? Ahí el trabajo igual con las familias, ¿no? Porque un apego puede ser insano. De pronto la madre o el padre o la persona con quien está teniendo contacto está brindando un apego muy nocivo, ¿no? Un apego condicional, un apego a que si no estás cerca a mí es porque no me quieres, no te acerques a otra persona porque ya me estás dejando de querer a mí. Entonces, si ese apego está siendo nocivo, créanme que efectivamente vamos a tener adultos con problemas emocionales. Entonces acá el trabajo habría que ver con los padres, ¿no? ¿Qué ideas están siendo muy persistentes y nocivas en ese proceso de apego con los niños?
Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo desprender las cosas negativas que dijeron de mí? Que dijeron, en primer lugar, aprende a observar a las personas que te pueden dar una crítica, ¿ya? A todos no les vamos a caer bien, así que no esperemos que todos nos aplaudan o nos digan bravo, excelente. Aprendamos a que cierto porcentaje va a sentirse insatisfecho y si contamos con eso, créeme que las cosas negativas simplemente van a pasar y van a decir, sí, pues es tu percepción. Y tomarlo como tal, ¿no? Es la opinión de otra persona. Tú no puedes hacer que ellos piensen de una u otra forma. Entonces tú lo que tienes que aprender es a poner una especie de límite, ¿no? Del límite porque es la opinión de otra persona. Entonces va a depender más de ti, ¿ya? De cómo visualizas. Obviamente van a ver si personas muy importantes, por ejemplo, tu madre, que te diga un aspecto negativo, yo creo que si ha habido un buen vínculo, te, te tendría que llevar a ti a analizarte, ¿no? Decir, ¿qué ha pasado? De pronto sí, efectivamente estoy realizando algo mal, ¿no? Entonces va a depender de quién sale esa crítica, esa palabra negativa. Entonces, como les vuelvo a decir, no todos a todos no les vamos a caer bien. Imagínense, ni el Papa le cae bien a todos, ¿por qué nosotros sí? Entonces ahí bastante tranquilos con ese tema. Y aquí tenemos otra pregunta de Miriam Morales. Uno dice, muy buena la explicación del tema. ¿Qué técnicas de autoestima puedo empezar a utilizar en el caso del duelo en un adolescente? En primer lugar, con el duelo, déjalo que experimente el dolor. No le evites eso. Y te cuento una experiencia. Antes de esta reunión he tenido una sesión con 3 estudiantes que han perdido a su papá. Una de ellas, y era la primera sesión, una de ellas nos decía que por la mudanza había conseguido amigos con los que pudo compartir su dolor porque ellos también habían perdido a sus padres. A diferencia de otra estudiante que no, por el aislamiento como está en La Victoria, no pudo salir y se ha contenido tanto la forma de extrapolar que al momento de hablar, la niña que había tenido la oportunidad de compartir su dolor, te hablaba de una manera fluida, te decía, sí, me duele, mi papá se fue, tengo que aprender a convivir con eso, me duele, bla, 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 pero te lo comentaba. La niña que no había tenido oportunidad de compartir ese dolor, lo tenía contenido y cada vez que quería hablar, el nudo en la garganta empezaba a brotar. Entonces, cuando yo hablo de duelo en adolescentes, dale la libertad de que él primero bote toda esa emoción contenida, valida la emoción que siente, porque a veces el adolescente al creerse fuerte dice, no, yo no lloro, yo soy fuerte. Como ha perdido de pronto un familiar con papá o mamá, dice, no, ahora yo tengo que ser la cabeza del hogar y tengo que ser el más fuerte, tengo que erróneamente eh, el rol que están asumiendo lo, los está dañando. Entonces, el primer paso que tienes que hacer con ellos es permitirles liberar sus emociones. Y poco a poco ya van a ir estableciéndose y el objetivo no es que no sientan dolor, y eso tienes que hacer que lo racionalicen. El objetivo es que ellos aprendan a vivir con su nueva realidad, que es con la ausencia de un ser querido, pero con los recuerdos de él. Ese es el objetivo. Entonces, como ya lo tienen claro, saben a qué aspirar y van a poderlo trabajar de manera mucho más saludable. ¿Ya? Y eso puede demorar 3 meses, ¿ah? Así es que no hay que correr con ellos. Tenemos aquí otra pregunta. Si los padres le dicen a un joven que no sirve, ¿cómo se puede creer lo contrario? Es bien difícil. Es bien difícil porque es el trabajo que hacemos en muchos de nosotros en los colegios. Tratamos de brindarles un espacio saludable de crecimiento y luego llegan a casa y retroceden. Acá el trabajo es con los papás, pues, y si el papá no accede a la consulta, evade, justifica, lastimosamente, empoderarlo a él nada más, lo único que te queda es indicarle que efectivamente su crecimiento no va a ser como quisiéramos, pero él tiene que empoderarse, en algún momento va a ser independiente y él tiene que cambiar con este eslabón de cadenas, ¿no? Entonces, si él tiene ya una experiencia negativa con sus padres, él tiene que comprometerse a que cuando él genere esa independencia, rompa con esa cadena y sea una persona diferente.
Tenemos otra consulta de Ana Yucra. ¿Cómo trabajar la autoestima con una niña de 6 años? Ella siempre dice que su Miss no le escucha y se molesta y no quiere entrar a sus clases. Cuando es problemas con el colegio, habría que explorar ahí muchas cosas, ¿no? A veces la actitud también de un estudiante que no es adaptativa hace que el docente se estrese y lejos de ayudar se vuelve una barrera. Entonces empieza a tener reacciones impulsivas, la evita que participe, la relega del grupo. Entonces, por ahí habría que explorar si eso está pasando, darse la oportunidad de conversar con la profesora, porque también es un ser humano, y tratar de orientarla a y darle estrategias en función al conocimiento de la niña, de sus actitudes, de sus habilidades, y poder brindarle la oportunidad de ir conociéndola también a la pequeña, ¿no? Y acá en casa, recordemos que van a ver a mí, los niños son muy crueles. Entonces, hay casos en los que los niños te van a decir, mi amiguito me insultó, me dijo A o B cosas. Pero si tú en el hogar lo fortaleces y le dices, bueno, pues es lo que ha dicho Juancito, ¿no? Ya déjalo ahí, Juancito tendrá problemas y por eso seguramente te ha dicho tal o cual cosa, ese niño ya tiene las herramientas fortalecidas desde su casa. Entonces, a él no hay la necesidad de decirle o llamarlo a Juan y decir, Juan, no molestes a mi hijo. No, porque tu hijo ya está fortalecido, ya sabe diferenciar las buenas o inadecuadas apreciaciones. Entonces, siempre les aconsejo a los papás, no se trata de cambiar al otro niño, sacarlo del aula, se trata de que tú a tu hijo lo fortalezcas para que él sepa y aprenda a discernir, ¿no? Así es. Bien, y tenemos una última pregunta. Uh-huh. ¿Qué podría hacer con un niño que no se quiere a sí mismo? Igual, vuelvo a indicar, la familia. Algo está pasando y para que un niño no se quiera, imagínense, a un niño tú le dices te quiero, te amo y él te cree, ¿no? A un adolescente todavía dice, ay no, mamá, ¿cómo me vas a decir esas cosas? Un niño es muy fácil. Que es que un niño se quiere es muy fácil, es más, los niños se creen superhéroes. ¿Por qué? Porque los padres fácilmente se lo decimos. Entonces, si un niño no se quiere, ahí como te digo, puede haber pues, y debe estar habiendo una familia muy nociva, así que hay que hacer una exploración muy detallada con los padres, porque a veces los padres te dicen, no, en mi casa es todo está ok, ¿no? Todo está fabuloso, yo lo quiero, lo amo a mi hijo. Entonces ya habría que evaluar a los papás, ¿no? Ponerlos en diferentes situaciones para ver cómo ellos reaccionarían. Porque a veces que te digan que está bien es fácil, pero ante una situación ahí puedes sacar un poco la conclusión, ¿no? De qué está pasando por ahí, qué creencias se está dando en ese hogar para que se esté gestando un problema en ese pequeño. Uh-huh. Gracias a todos. De verdad me he sentido Marianela, muy bien. queremos agradecerte nuevamente porque realmente la ponencia ha estado estupenda, hemos estado todos pegados. Yo incluso me puse a participar, porque igual soy egresada de UPCH, así que dije, yo también participo. Claro, que sí. Te agradecemos muchísimo, de verdad. Ojalá podamos contar contigo en otra oportunidad. Gracias. Yo encantada, Cecilia, me he sentido muy bien, de verdad siempre es importante, también ha sido difícil, les cuento, porque tengo contacto siempre con adolescentes y decir con un grupo de egresados, y es la necesidad es distinta. Y nada, les doy lo que he aprendido, lo que sé, he aprendido también de ustedes, les agradezco mucho. Y sí, pues si en otra oportunidad podemos reunirnos otra vez, yo encantadísima. Gracias, Chelsea, gracias, Cecilia. Gracias. Gracias a ti, Muchas Marianela. gracias a todos también por su participación. Hasta la próxima.